Aquí bien. estamos. Pues aquí está mi amiga, ¿reconocen a esta mujer? Medusa. Medusa, mi amiga Medusa. Sí. El día pasado les dije que hoy iba a hablar de Medusa. Medusa. Bueno, hoy vamos a hablar de la ira transformadora, que es como fuerza, que es la que necesitamos para generar el cambio, para mejorar. ¿Vale? Ese es el concepto de hoy. Y bueno, empiezo hablando de Medusa, que es una gran conocida mía. Medusa, mira, esta máscara es maravillosa de Medusa, ¿no? Verde. Elegí esta, bueno, tengo otra también que os voy a enseñar, porque cuando yo era niña, tenía como 5 años, mi mamá me llevó era carnaval, venía al carnaval y había que elegir disfraz, ya saben, ¿no? Entonces me lleva a una tienda para que yo elija mi disfraz y yo voy y elijo la máscara de Medusa, muy parecida a esta que está aquí, ¿eh? Se le veía más la serpiente. Pero era como verde y muy llamativa y daba, bueno, yo ahora en perspectiva digo que daba miedo, pero entonces no me lo parecía, ¿eh? Me parecía muy normal. Medusa. Me parecía como muy mía, no sé, era muy mía, era muy, bueno. Ni siquiera recuerdo tener el concepto de que disfrazarse era como ser uno que uno no es. Para mí era como ponerme algo que era yo misma, ¿no? En ese momento, con 5 años. Y mi mamá, me acuerdo que me preguntaba, ¿pero tú estás segura? ¿Estás segura de que te quieres poner esa máscara? Yo sí, claro, yo no entendía por qué mi mamá insistía tanto en que sí estaba segura. Hasta que llegué a la fiesta. Aquí, claro, cuando llegué a la fiesta y vi que el resto de niñas pues se vestían de princesa, etcétera, y yo iba con un disfraz que nadie entendía. Primero, nadie lo entendía y segundo, daba miedo. Y yo no entendía nada. O sea, era como, ¿pero por qué les da miedo? No sé, no entendía esa inocencia de realmente la aceptación de todo, ¿no? De todos los elementos, de todos los aspectos, y yo no entendía por qué aquello daba miedo. Y allí pues entendí que, bueno, me di cuenta de que a veces no podía mostrar. O sea, fue como el primer recuerdo que tengo de a ver qué elijo para mostrar, algo así, ¿no? Como no siempre está bien ser tú, algo así, me acuerdo perfecto que entendí en ese momento, como cuidado, cuidado. Esto, la vez pasada decíamos, bueno, tiene su, como siempre, ¿no? Mirada apreciativa. Eso tuvo algo tremendo que es, wow, no puedo ser yo, en mi esplendor medusino. Y a la vez tuvo el regalo de que yo me volví prudente. ¿Sí? Y la prudencia, cuando uno aporta un arquetipo como ese, pues es muy importante, porque una tiene que ser prudente. Entonces la cuestión es, ¿dónde está el justo equilibrio? ¿No? ¿Dónde está ese justo equilibrio de ser prudente y no ser demasiado prudente? Bueno, voy a empezar a desgranar qué significa el arquetipo medusino y ya entenderéis por qué hace falta la prudencia cuando una lleva ese arquetipo. Medusa originalmente es una diosa libia, ¿vale? Bueno, una de las referencias más antiguas es Libia, y era el aspecto oscuro de una diosa triple, que tenía otros nombres como estos, ¿no? Neit, Anat, Atenea, ¿vale? Ella era una diosa triple. En la mitología bueno, en toda la historia antigua, antes del patriarcado, la diosa triple era un aspecto importante. Y es triple y en realidad es cuádruple, porque son las 4 fases de la luna. Pero la fase de la luna nueva, como no se ve, pues no se representa. Sin embargo, todo el mundo sabía que la diosa triple también estaba la 4ª fase, ¿sí? O sea, todo el mundo sabe que son 4. Y entonces esa triple fuerza era la fuerza visible. Y ese era como el principio regente que permite la vida
la muerte y la vida es el principio de la ciclicidad. Entonces Medusa era pues esa diosa triple, la parte de esa diosa triple, y significa, su nombre significa sabiduría femenina soberana. Ya veis, sabiduría femenina soberana. Y acabamos siendo la de las culebras en la cabeza, en Venezuela la serpiente se le llama culebra, a la de las serpientes en la cabeza que petrifica la humanidad. O sea, demonizaron ese arquetipo y lo volvieron negativo. Entonces, Medusa era un símbolo antiguo de poder y sabiduría, y en el siglo VI a.C. se volvió inaceptable. Sus ritos se interrumpieron, sus santuarios se invadieron, sus sacerdotisas se violaron, ¿sí? Entonces, su iconografía se domesticó. Entonces, las serpientes, el rostro terrible, la mirada de piedra y su sangre mágica, uy, eso me fue para arriba, se correlacionan con el tabú menstrual. O sea, todo esto lo ponen a partir de que empieza a haber ese tabú menstrual, ese miedo a la menstruación como poder. Entonces, aquí les pongo una cita de la Vicky Noble. Este libro os lo recomiendo muchísimo a la que esté interesada en este tema. La mujer Shakti. Dice, durante sus periodos de la menstruación, las mujeres primitivas eran capaces de acceder al poder y a la clarividencia, lo que les permitía tomar decisiones en la tribu y promulgar leyes para la comunidad. Fijaros qué importante, ¿no? Que justamente el momento de la sangre menstrual era el momento de la clarividencia más potente, y eso se aprovechaba cuando éramos una comunidad. Luego se empezó a temer, y luego se empezó a negar, y luego se empezó a ocultar, y a convertir en impuro, etc. Porque en realidad lo que hay es miedo a ese poder. Entonces, ¿cómo acceder nosotras al poder y a la clarividencia? Pues primera tarea, la conexión con el útero y con el principio de lo cíclico. Por eso, todas las que venimos trabajando del femenino profundo, siempre insistimos que lo primero que hay que hacer es reconocer el ciclo menstrual, reconocer sus fases, reconocer sus arquetipos de cada momento y entender cuál es la energía que se moviliza como conceptualmente, pero también en tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo se representa eso en mí? ¿Qué me sucede a mí? ¿Y cómo lo vivo? Y qué de lo que vivo está condicionado. ¿Y cómo sería de diferente si yo empiezo a quitarme condicionamientos y empiezo a conectar con lo que realmente surge cuando estoy a la escucha de mi útero, de mi cuerpo? Entonces, ese es el primer trabajo. Yo no voy a hacer énfasis en este trabajo porque para eso pues está, por ejemplo, la Miranda Gray y otro tipo de trabajos que ya están, bueno, que hay mucha información al respecto. Entonces, Medusa es la creatividad y la destrucción. Y antes de que se disuelva ese ciclo, de que se rompa ese ciclo del que estamos hablando, creatividad y destrucción están unidas, no están separadas. O sea, nosotros eso no lo entendemos, porque para nosotras es como inconcebible decir destrucción y creación en el mismo lugar. O sea, es pero ¿cómo puede ser? Pues sí, es que hace parte, la creación y la destrucción van juntas, son como dos caras de la misma moneda. Y por tanto es la fuerza capaz de generar el cambio. Medusa es la guardiana de los umbrales, es decir, la que nos ayuda a transitar los cambios y lo que tenemos que dejar ir cuando pasamos de un estado a otro o de un lugar a otro. Eso es un umbral entre los reinos del cielo, la tierra y el inframundo. Sus grandes ojos representaban todo lo que se conocía
los ojos que ven a través de nosotros, hurgando nuestras ilusiones y mirando hacia el abismo de la verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que Medusa está conectada con la verdad que hay en ti. Es decir, cuando tú activas el arquetipo de Medusa, no te puedes meter cuentos a ti misma. ¿Me entiendes? No te puedes autoengañar. Es ese principio que te permite, desde la humildad y desde la compasión contigo misma, ver la verdad que hay en ti y no mentirte. Eso es lo que te permite ser íntegra. Ese es el principio que te permite ser íntegra. Cuando portamos este arquetipo, y yo lo porto desde que era niña, ¿qué sucede? Que vemos la verdad de lo que está pasando ahí en una situación, por ejemplo. Yo de niña, esas cosas bueno, están los adultos diciéndose cosas y tú sabes que detrás se están diciendo otras. Bueno, yo sabía siempre lo que había detrás. Y como niña lo explicitaba. Decía, oye, pero tú estás diciendo esto, pero yo estoy viendo que tú estás pensando esto otro. Que no hay coherencia. Aquí no hay coherencia. O sea, yo era doña, no hay coherencia. No tenía esa palabra porque era niña. Pero sí, era constantemente la piedra en el zapato de mi familia de, oye, pero ¿qué pasa aquí? Que no están diciendo la verdad. Entonces, claro, por eso digo que eso está muy bien, pero hay que ser prudente, ¿sí? Porque hay que aprender cuando toca decir, destapar, y cuando toca callar. Y esa es la prudencia, ese tino de saber cuándo toca qué. Y necesita generar compasión, porque si no hay compasión en esa mirada, claro, eso puede ser lo que yo llamo la sinceritis, que no es decir la verdad, sino una inflamación de la sinceridad, ¿no? Y son esas frases que comienzan, mira, yo te voy a ser muy franca. Y tú, uy, madre mía, a ver qué me va a decir ahora, ¿no? ¿No? Yo te voy a ser muy franca y me dices, es que yo soy muy honesta. Y tú ves ya la vibración de que aquello no viene desde el amor, ¿no? Eso viene desde un juicio. Entonces, la sinceridad siempre viene del corazón. Por tanto, tiene que tener el ingrediente de la compasión, del amor. Y bueno, la compasión es difícil de entender porque nos la venden además distorsionadas. Esos son todos conceptos que están distorsionados. Pero el asunto es, y yo creo que lo que más me aclara a mí la cosa, es sin juicio de culpabilidad. Eso sería la clave. Es decir, vernos a nosotras mismas y lo que está sucediendo, apagando el juicio de la culpabilidad. Esto sería. Eso sería la compasión, apagar la culpabilidad, tanto hacia ti misma como hacia la otra persona. Entonces ahí está nuestra amiga. Destruye para recrear el balance y purifica. O sea, que es la que permite saber lo que ya no toca más para poder dejar espacio a lo que viene, por ejemplo. Lo que no toca más desde, no sé, un hábito que tengo, una dinámica que ha instaurado en una relación, la verdad de la necesidad, la verdad de la necesidad profunda. Esto sería. Entonces, como veis, en ese desmembramiento que hubo, aparecieron tres diosas. O sea, las dividieron en tres. Atenea, Metis y Medusa. Medusa, como la mala de la película. Metis era la madre de Atenea, pero se la comió Zeus. Entonces, al final, Atenea nació de la cabeza de Zeus. Con lo cual, Atenea es una diosa que si no vigila o si no activa otros arquetipos, es una diosa que apoya el patriarcado, muy mental en ese sentido de desconectada quizás con la intuición y con la medusa. Desconectada de la medusa, pues se vuelve racional.
Entonces, esta es la explicación, esto es lo que acabo de decir, que os lo dejo en el PowerPoint, ¿vale? ¿Qué sucede? Que, como os decía, en la época de la matrística, la diosa era una, estaba unificada, y de la matrística al patriarcado lo que empezó a suceder fue ese desmembramiento de la diosa en aspectos, que es lo que hoy tenemos, montones de aspectos como separados y desintegrados. Y lo otro que sucedió es que empezó a hacer, el dios masculino empezó a sustituir a la diosa. Y las diosas, o los aspectos de las diosas, además de disgregarse, eran como aspectos menores dentro de la mitología. O sea, se explicaba como de lo importante lo hacían los dioses. Y luego las diosas pues hacían cositas. Entonces, ahí empieza como a perder poder e importancia el aspecto femenino en ese desmembramiento. Entonces, ¿qué pasa con ese desmembramiento y cuál es la consecuencia en nosotras, ¿no? Pasan dos cosas importantes. Se reprimen, primero, nuestros instintos de hembra animal, de persona conectada con su cuerpo. Perdimos ese conocimiento instintivo que nos permitía saber cuando estamos en peligro, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con nuestro cuerpo. Y el llamado urgente es recuperar ese cuerpo como una antena que tenemos súper poderosa. Es decir, hay que despertar nuestro sentido de instinto y la fuerza para seguir aquello que nuestro cuerpo sabe que es verdad. Esa es como la primera gran recuperación. Dice la Vicky Noble, esta frase me gusta mucho. Una vez que la mujer ha realizado la labor de recuperarse a sí misma, se siente capacitada para cambiar eficazmente el mundo. Una vez que te recuperas a ti misma. Entonces, claro, si nosotras queremos cambiar el mundo, lo primero es recuperarnos. Entonces, lo femenino suprimido tiene que ver con ese poder de creación, transformación que se separó, ¿no? Y que viene de la oscuridad y que lo podemos representar en la diosa de la muerte. Todas las diosas que tienen que ver con la muerte, con el dejar ir, con la destrucción. Ahora les pregunto a ustedes, si yo les digo la palabra destruir, ¿qué palabra les viene? Fragmentar. ¿Cómo? Fragmentar. No oigo, va a tener más fuerte. Fragmentar. Fragmentar. ¿Qué más? Destrozar. Destrozar. ¿Qué más? Cambiar. Cambiar. ¿Qué más? Fin. ¿Cómo? A mí me viene... Fin. Fin. Exacto, por ahí. A mí me viene como lo asocio con algo positivo, como de nuevo comienzo, de sanación. Bueno, menos mal. Rehacer. Renacer. Rehacer, rehacer. Rehacer. Sí. A mí me viene como romper y algo asociado con la muerte. Destruir, como, sí. Y entonces, claro, ahí lo que pasa es que socialmente la muerte y la destrucción están asociadas como con un final. O sea, esto que estamos haciendo y que seguramente muchas de las de aquí ya empiezan a ver que la destrucción tiene que ver con el renacer, o con el rehacer, o con el reconstruir, o con el reverdecer, llámalo como tú quieras, con el ave fénix, eso es porque ya estamos entrando en esa información. Pero si tú coges cualquier persona en la calle que no ha tenido contacto con toda esta información del femenino que nosotras tenemos la suerte de estar en contacto, destrucción está vista con violencia y con final, ¿sí? Y en cambio antiguamente destrucción hacía parte de la construcción, es decir, no había creación sin destrucción, porque si no, no hay sostenibilidad. Es decir, es un ciclo que tiene que sucederse,
¿no? Hay que dejar ir para dejar venir. Entonces, destruir quedó socialmente, bueno, quedó culturalmente como, bueno, es malo, negativo, ¿no? Es negativo, es malo. Y así rompemos el ciclo de vida, muerte y renacimiento. Con ello se rompe no solamente la ciclicidad, que es lo que estamos diciendo, sino que se incorpora el tiempo lineal, Cronos, que es el que nos rige ahora mismo, el tiempo solamente contado por el reloj, y dejamos de ver o de darnos cuenta del Kairos, que es ese otro tiempo que tiene que ver con lo cíclico, con lo circular, con el no tiempo, con el momento oportuno, con eso que entras cuando, bueno, no sé si a algunas les pasa, cuando tienes la menstruación hay algún día que estás ahí como que parece que estés como en cámara lenta, ¿no? O como cuando estás en un círculo de mujeres y es como que no hubiera pasado el tiempo o pasó demasiado y no sabes ya si pasó mucho o pasó poco, ¿sabes? O sea, es que no puedes decir ni si son las 6 o son las 7, porque es ese tiempo que tiene que ver con la experiencia y no con el segundero. Y ese tiempo que tiene que ver con las estaciones que van y vienen, ¿no? Circularmente, y no con una explicación lineal. Entonces ahí hemos perdido un montón de información. Y ahí nos ha pasado una cosa que es bastante evidente, que es que en la sociedad está muy bien vista la primavera y el verano, y en cambio el otoño y el invierno, como concepto, lo que implica la energía de recogimiento, de introspección, de ir para adentro, de vaciar, de no hacer, de descansar en el vacío. Toda esa información parece que haya que defenderla con fiereza porque no está bien vista. Es decir, cuando nosotras entramos en esa necesidad de hacer espacio para nosotras mismas, para nuestro autocuidado, para nuestra introspección, tenemos que batallarlo primero con nosotras mismas. Porque parece que en lo que estamos allí es como que viene la vocecita, tendrías que estar haciendo no sé qué, oye, hoy no estás nada productiva. La voz de la productividad, ¿no? Y de que siempre hay que estar para afuera. Incluso es curioso, ¿no? Cuando yo convoco un círculo, siempre pongo, por favor, ven como estés. No hace falta que estés de ninguna manera. No hace falta que estés contenta. No hace falta que estés perfecta. Y cantidad de mujeres dicen, gracias por eso, gracias. ¿Sí? Porque, claro, lo que está bien es estar en primavera y verano todo el año, ¿sabes? ¡Guay! ¿Tú cómo estás? ¡Súper! ¿Cómo está, cómo está la gente en Facebook o en Instagram? ¡Súper! Todo el rato. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el día malo? ¿Qué pasó con la tristeza? ¿Qué pasó con el duelo? Todo esto negado. No se puede ni hacer, ni mostrar, ni reconocer. Entonces, claro, esto nos está haciendo un daño tremendo, porque es imposible estar todo el rato en esa energía expansiva, es insostenible esa energía expansiva. Y la energía necesita renovarse. Entonces, de los 4 arquetipos, pues los arquetipos que están más aceptados son la doncella y la madre, ¿no? La doncella, que además tiene un principio masculino, en el sentido de que es la que pone la flecha, es organizada, no sé qué, estructurada, tal. La que nos sale en el trabajo normalmente, de trabajo de oficina normal, pues esta es la que tira para adelante, ¿no? Está muy bien. Ahora, no es la única, ¿sí? Pero esa es la única que llevas al trabajo. Porque la madre no la puede llevar al trabajo. Ahora, la bruja y las chamanas te recomiendo que las escondas bien. No es broma. Tenemos que empezar a mostrarlas, hay que ver cómo. Entonces, la bruja y la chamana, que son las correspondientes a la menguante y a la luna negra, es decir, las energías que tienen que ver
pues con la bajada, con el descenso, con el ir bajando o sea, ir yendo hacia adentro. Estas son las energías que están, o los arquetipos que están negados, que no se pueden movilizar. Y que estamos necesitando. Bueno, aquí está lo de Miranda Gray para que se lo lean. ¿Qué sucede con esto? Que no, por ejemplo, el duelo no se hace, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la bajada de ir al enfado, a la depresión o a la tristeza, que se necesita recorrer para luego poder positivizar la situación que nos ha sucedido, esto nos lo saltamos, porque enseguida, no, mujer, pero tú, yo recuerdo cuando mi mamá murió, me decían, mujer, pero tú para adelante, ¿no ves que tiene un marido maravilloso? Y yo, bueno, ¿qué tendrá que ver mi marido? Porque yo estoy triste de que mi mamá se murió, ¿sabes? Es como, no puedo estar triste. Y pocas veces, las personas que están pasando duelo, pocas veces encuentran espacios donde poder ser escuchadas en esa tristeza, sin que les digan, no, pero ya verás que, no, yo necesito llorar, necesito estar triste ahora mismo. No se permite, no. Hay que llorar 2 minutos y medio y, como decíamos con mi amiga, un pañuelo y ya está. ¿No? Y pasamos a lo siguiente. Y esto nos está haciendo un daño tremendo, porque cuando necesitamos, o sea, tanto la tristeza como la ira son súper necesarias para poder renacer, para poder colocar. La tristeza permite el soltar, desapegarme de esa idea que ya no va a ser, de esa ilusión y de esa expectativa que yo tenía que no va a ser. Yo iba a ser madre y ahora no, pues no he sido biológica. Pues bueno, yo pasé mi duelo, porque yo tenía mi idea de que iba a ser madre toda la vida, desde que nací, y no fui. Claro, en un momento hay que soltar la tristeza y decir, vale, pues nada, pues a aceptar que eso que tú querías para ti no va a ser. Esa aceptación requiere pasar por la tristeza. Y antes seguramente te enfadaste, oye, pero ¿cómo no va a ser? Tiene que poder ser. ¿No? Y todo eso hace parte, la tristeza y el enfado. Bueno, aquí os he representado la bajada del duelo, la he representado con un triángulo invertido, ¿lo veis? Negro. Este lo voy a ir usando varias veces para representar esa bajada al inframundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recuperar? ¿Qué son los fragmentos a recuperar? Pues, por un lado, el instinto y la intuición, que para eso está maravilloso el libro de La mujer salvaje de Clarissa, y por otro lado, la naturaleza cíclica, que tiene que ver con el poder de destrucción-creación, que tiene que ver con la ira y con el tiempo, no tiempo. Y dice Vicky Noble, chachán, una de las cosas que recibe la mujer cuando desciende al centro de la oscuridad es la ira. El mundo superior de la mujer exige la negación de la ira. Es posible que si tuviéramos acceso permanente a nuestro poder menstrual, no pudiéramos seguir siendo unas chicas encantadoras. Incluso hasta nos volveríamos revolucionarias. Fijaros qué importante, ¿no? Entonces, claro, no interesa. No interesa que utilicemos la ira. Porque, claro, ya no seremos sumisas ni dóciles, pondremos límites, etc. Y esto no interesa. Y resulta que, de verdad, yo es que noto una urgencia, no saben, es impresionante, una urgencia de que utilicemos la ira y empecemos a poner límites y empecemos a parar los pies y basta ya de lo que no toca más. Pero esto es un trabajo que requiere ir al inframundo. No es un trabajo que se hace hacia afuera. Es un trabajo que se hace hacia adentro, primero. Luego ya saldrás. Pero primero se hace hacia adentro. Y os voy a explicar por qué. Ya va, espera un momento. Bien. Las emociones todas son como, bueno, sobre todo las emociones que nos perturban, ¿no? Como la ira, son para mí banderas rojas.
O sea, son, ojo, aquí pasa algo. Aviso, aviso. Entonces, claro, lo primero es aceptar que eso está en mí y que eso es útil. La ira es útil. La ira me avisa de que estoy percibiendo un ataque en la situación que estoy viviendo. Me avisa de que algo no va bien. Esa percepción puede ser cierta o no, porque es una percepción. Entonces, ahí la prudencia. Yo estoy percibiendo en esta situación que algo no va bien. Que algo aquí está pasando que me están fastidiando. ¿Sí? Entonces, esto hay que ir a mirarlo. No creérselo totalmente, ni dejar de creérselo, sino ir a mirar. Vamos a ver qué está pasando. La integridad requiere cuidado. Yo soy guardiana de mi equilibrio y requiere revisión cíclica introspectiva para evitar la acumulación a la que te lleva la chica encantadora. Entonces, las que estamos acostumbradas a guardarnos la ira de tal manera que ni la sentimos, que es, a mí a veces en clase me dicen, ay, pero yo no me enfado nunca. Uy, qué miedo. Me da pánico la que no se enfada nunca. Pánico. Porque la represión es, bueno, ella es negación. ¿Mm? Entonces, no sé, yo personalmente no conozco al Dalai Lama, no sé si ustedes lo conocen y si él a lo mejor no se enfada nunca. Pero el resto de mortales nos enfadamos. ¿Vale? Entonces, cuidado las que no se enfadan. Cuidado las que creen que no se enfadan, porque eso es enfado que pasa por detrás de la puerta y se acumula dentro de un calderito que luego explota, ¿sí? Entonces, explota de varias maneras. Puede explotar físicamente y puede explotar, o sea, físicamente me refiero que te puedes enfermar. Que yo, por ejemplo, me cargué la vesícula, os lo conté el día pasado. Y otras personas explotan de repente, que dices, ostras, ¿qué le pasó? Y nunca la había visto así, ¿qué le pasó? Pues eso, se le acumuló el calderito, ¿no? Esto es súper importante. Este es el calderito, para que lo tengan claro, ¿no? El volcancito ahí a puntito. Entonces, el esquema ideal es, o sea, el esquema básico es, uno siente una emoción, la bandera roja, uno siente, luego entonces va y explora y luego va y expresa. Son 3 pasos, en resumen. Cuando yo siento, mi trabajo es decir juicio off. Apago el juicio de lo que estoy sintiendo. Es decir, que en lo que yo empiezo, ay, pero no tendría que estar enfadada, o, ay, pero ¿qué me pasa? Que estoy como de mal humor, ay, no, tendría que estar contenta, porque claro, con esta vida tan maravillosa que tengo, apaga el juicio. Apaga el juicio y deja sentir lo que estás sintiendo y baja a ver, a explorar cuál es tu necesidad y cuál sería tu petición. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál sería tu petición? Detrás de todas esas, bueno, detrás de todos los sentimientos hay necesidades satisfechas si son sentimientos agradables, tipo la alegría, y cuando son sentimientos desagradables, tipo la ira y la tristeza, pues hay necesidades no cubiertas. Entonces, la indagación es para adentro. ¿Cuál es mi necesidad? ¿Qué está pasando aquí? Que yo estoy sintiendo que necesito algo y no sé qué es. Busco mi necesidad y a partir de ahí puedo ejercer mi estrategia, que por ejemplo podría ser pedirle al otro algo. ¿Sí? Y entonces ahí viene la subida. Porque cuando tú expresas, si vas a expresar al otro, bueno, puedes expresar en la bajada, por ejemplo, yo también recomiendo expresar, pero contigo misma. O sea, puede ser en una libreta, que luego quemes ese papel, puedes expresarlo físicamente bailando, es decir, hay una parte de expresión y canalización de esa emoción. Pero yo me refiero al expresar público. Cuando ya vas fuera, por eso he puesto el triángulo amarillo y el sol, es para ir a decir al otro algo. Cuando le llegas al otro a decirle algo, le llegas cocinada.
no con el caldero lleno, ¿sí? Sino cocinada, ¿en qué sentido? Que ya tú tienes claridad de que ese sentimiento, que ese sentimiento, qué necesidad tiene detrás, y le puedes explicar al otro tu necesidad, para que pueda haber un acuerdo entre las dos personas. Ahí es donde está importante la prudencia. Cuando sientes el enfado, la prudencia, para no, o sea, el botón de pausa. Ya va, déjame ir a ver qué pasa aquí. Y luego entonces sí que te pones en acción y haces lo que tienes que hacer. Entonces, si en el sentir había un juicio off, en el expresar hay una culpabilidad off. O sea, tienes que vigilar que cuando le expreses al otro, no estás culpándole de tus sentimientos, sino que le estás pidiendo que haga a lo mejor algo diferente, porque a ti eso que esa persona está haciendo no te sienta bien. Lo digo porque a veces, claro, en el enfado, lo primero que hacemos es culpar, a veces a nosotras mismas y a veces al otro. Entonces, la culpabilidad tiene que apagarse. Eso sería. Entonces te pregunto, ¿tú eres una dinamita de mecha corta o de mecha larga? La de mecha corta es aquella que en lo que le dicen algo explota enseguida y la de mecha larga es aquella que la encienden y a lo mejor al cabo de 3 meses echó la explosión. A ver, ¿cuántas son de mecha corta? 1, 2, 3, 4... 4 tengo. Hay 4 de mecha corta y de mecha larga las demás. O sea que hay más de mecha larga que de mecha corta. Entonces, claro, ¿qué nos pasa? Eso tiene que ver con los rasgos de la personalidad. Las personas que tienen más determinación, o sea, que son más tiradas para adelante, que tienen esa fuerza de flecha, suelen tener la mecha corta. Eso no quiere decir que no la puedan alargar, la pueden alargar. Pero de personalidad, de tendencia, es como que saltan rápido. Y las personas que son más de conciliadoras, de cooperación, somos de mecha corta, de mecha larga. Entonces, claro, ¿cuál es el peligro? De la mecha corta, el peligro es explotar de una manera desmedida, que quemas al otro y a lo mejor pues era hasta un malentendido, ¿sí? Y ahí tú, ¡fua! Y si alguna vez soltado, recoger lo que uno ha dicho, es complicado, ¿sí? Y luego, la de la mecha larga, pues le pasa lo contrario, que va aguantando, 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 aguantando. Y esto tampoco es bueno. Entonces aquí están aquí tienen el warning. Hay una que siente y reacciona y explota, y hay otra que siente y se va para abajo, y entonces acumula y explota dentro de sí misma. Yo no sé si a las de la mecha larga les ha pasado, a mí me pasa todavía. Yo tengo años trabajando en esto, no creáis que lo tengo resuelto para nada. De hecho, ahora como estoy entrando en climaterio, tengo unos tremendos temas con la ira que no veáis. Porque me cogen unos ataques de ira de los que nunca había tenido en mi vida, ¿saben? Bueno, pues ahora me salen todos ahí de pronto. Física, una ira física que yo no había sentido nunca. No sé si es la falta de vesícula, también puede ser. Pero el asunto es que no sé si os ha pasado que vivís una situación y luego cuando estáis en casa empezáis, ¡oh, te tenía que haber dicho! No sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ¿y por qué no le dije? Y, ¿a qué sí? Esas son las de la mecha larga. Entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos hacia abajo, ¿sí? Y como que enterramos eso y ya luego pues no hacemos nada con eso. No hacemos nada con eso quiere decir que ¿a dónde fue? Al calderito. Al calderito. Eso no está resuelto. Pero bueno, luego nos justificamos y hacemos cosas del tipo, bueno, tampoco era para tanto esto. No, realmente no merece la pena que yo... No hace falta que le diga nada, porque total no va a cambiar.
¿no? Y nos metemos esos discursitos que al final son una protección para no ir a resolver el conflicto. ¿Mm? Eso acumulado. Porque a la siguiente la factura es doble y a la siguiente es triple. Entonces la persona, sin saberlo, está acumulando facturas de tu carpesano. Y tú tienes ahí un buen carpesano de factura y un día le sacas hasta lo del 2005. Porque 2005, si te acuerdas. Y dice el otro, pero ¿qué 2005? Esto hace años. ¿Sabes? Bueno, pues eso. Entonces, ¿cuál es el camino que yo estoy intentando fuertemente en mi vida desde hace unos años? Es llamar al arquetipo de la madre osa. Que en parte lo llamamos en la semana pasada, porque la madre salvaje no deja de ser una madre osa. Puede ser. También puede ser una leona, pero una madre osa. ¿Qué quiere decir llamar el arquetipo de la osa? Es entrar en la cueva, es la fiera defensa de la vida, del equilibrio, o sea, del espacio que yo necesito para que la vida esté cuidada, para poder estar en equilibrio, para no ir cansada, agotada, estresada. La fiera defensa de esos espacios. La escucha sagrada, el amor que pone orden, el silencio, la entrega. Todo eso hace parte del arquetipo de la osa madre. Uy. Entonces, práctica número 1. Práctica número 1. Introspección regular, sistemática. ¿Vale? Es decir, yo recomiendo, la que no lo hace todavía, claro, marcar en agenda 3 días y 3 noches antes de la luna nueva o de la menstruación, como tú prefieras. Y dejar en agenda espacio vacío para buscar el silencio, la ausencia del mundo, de lo social, etc. Poder escribir, poder hacer curas de agua, dibujar, danzar, no sé, lo que a ti se te dé. Pero contigo misma y sin nadie. Si tú regularmente cada mes haces espacio para esto, te aseguro que otro gallo canta. Eso te lo aseguro yo porque yo lo hago. Entonces, claro, yo he mejorado mucho en la gestión de mis límites y tal, desde que reservo espacio para esto. Os doy unas preguntitas para ir al encuentro de la ira sagrada. ¿Qué voluntad me mueve? ¿Qué necesito realmente? ¿Dónde corresponde poner mi energía? ¿Cuál es mi, mira, yo pondría, cuál es mi verdadero deseo? Y enfrentarse a la respuesta a estas preguntas con humildad, autenticidad y entrega. Esto sería como el plan número 1. ¿Qué os parece? ¿Somos capaces? Entonces yo digo 3 noches y 3 días, porque siempre en los cuentos dicen, es una referencia a las 3 noches y a 3 días. Si no pueden ser 3 noches y 3 días, 1. ¿Sí? No dejes de hacerlo, porque no pudiste hacer 3. Es como una recomendación general, pero yo siempre digo, cuando empezamos un hábito, empecemos con lo más sostenible posible. Si puede ser 1 es 1 y si puede ser 2 son 2. Máximo, bueno, lo ideal 3, pero mínimo 1. Un día en el que tú te pongas un espacio para eso. Una cosa que no he puesto aquí, pero que me parece importante. Lista de cosas que me molestan, que me perturban. Quejas al universo, quejas formales al universo. Eso va súper bien. ¿Vale? Para poderlas asumir y poder diferenciar de esas, cuáles son batallas imposibles, tipo, esto ni lo controlo, ni lo influencio, ni. Es decir, no está en mi zona de influencia, con lo cual lo tengo que soltar, aunque me fastidie, ¿sí? Cosas que me fastidian, pero que no puedo hacer nada con ellas. Y estas, pues por lo menos le pones nombre y las dejas allí, que se vayan. Cada vez que se vienen a tu mente le dices, yo esto no puedo hacer nada,
ya está, me lo dejo ir. Y cosas que sí que te perturban, y bueno, ahí sí que entra la segunda práctica que os propongo. Segunda práctica, voy a ver la hora. ¡Ah! Ya son las 8, madre mía. Segunda práctica, nuevo contrato conmigo misma. ¿Cómo es contar conmigo misma? ¿Qué permito? ¿Dónde pongo el límite? ¿Qué necesito para sentirme cuidada? ¿Qué emerge de mí? ¿Qué voz? ¿Qué palabras? ¿Qué peticiones quiero hacer a las personas? ¿Qué acciones? ¿Quiero? ¿Puedo? ¿Cuáles serán mis votos de cuidado de la vida? ¿Cuál es mi manifiesto? Esta sería la segunda práctica. Que empieza a preparar, esto es como si tú te hicieras una ruta cuando sales, ¿no? Has bajado, has ido a determinar tu necesidad y te preparas un plan para salir. Vale, yo voy a salir, pero cuando salga voy a hacer estas peticiones, voy a poner este límite, voy a pedir esto, voy a hacer aquello, voy a quitar esto del medio, me voy a desapuntar de no sé qué que no me va bien, no voy a quedar con mis amigas tal día porque estoy muy cansada. Entonces como que tienes un plan en el cual haces un plan de cuidado de ti misma y ordenas, pones orden en tu vida mensualmente. Y cuando tú eso, de verdad os lo prometo, de verdad, esto sí que os lo prometo, cuando tú haces eso regularmente, entonces te empiezas a preparar para activar un arquetipo que a mí me está surgiendo desde hace un tiempo, que es Sekhmet, una diosa egipcia, guardiana del orden divino. Mira la foto, qué una maravilla. Fijaros que Sekhmet tiene un disco solar en la cabeza, lleva el sol en la cabeza, con lo cual, aunque estamos hablando de una diosa, estamos hablando de una diosa que tiene un principio masculino, que es el solar. Entonces, Sekhmet es la que está decidida a cambiar las cosas. Y yo es que tengo esto ahora mismo, esto es lo que yo, o sea, es que basta ya, esto no puede seguir siendo así, me coge como un pronto de firmeza y de fogosidad, de querer cambiar las cosas para mejor, claro. Entonces, es la protectora de valores y personas, es la diosa de la ira y de la paz. Fijaros que en la antigüedad estaba todo junto, o sea, pero ¿a quién se le ocurre la ira y la paz juntos? Pues sí, la ira y la paz, juntas. Amiga íntima de la muerte, fuerte y serena, tiene una cobra y un disco solar. Cuando el orden divino, y esta es la parte más importante, está amenazado, reacciona con un instinto salvaje y directo de leona protectora. Y le he pedido permiso a mi pareja para contar que esta semana pasada fui poseída directamente por este arquetipo. Porque no sé si ustedes están notando lo mismo que yo, que lo he conversado con varias personas y cada vez que lo digo dice, pues a mí me está pasando lo mismo. Que es que esta cosa desde la confitura, claro, estamos cada vez más online, cada vez menos presencial las reuniones, cada vez más tal, ¿no? Y empieza cada vez más llamaditas, más... Y cada vez más flexibilidad, de modo que uno queda con alguien a las 10 y le dice, no, a las 10 no puedo, a las 11, no, a las 11:15. Y empieza todo el mundo constantemente a cambiar las horas que habíamos quedado. Y te pasas todo el día moviendo cosas y viendo cómo encajan. No sé si a vosotras os está pasando. A mí me está pasando muchísimo. Bueno, a mí y a mi pareja también. Y entonces nos pasó 3 veces la semana pasada, que momentos que para mí son sagrados del cuidado de la vida, uno de ellos es el desayuno, otro de ellos es la comida, no creas tú que son cosas muy tal, ¿no? El desayuno, la comida, el cafecito después de la comida, eso para mí es sagrado. Momento de desconexión, porque aparte trabajamos juntos, se pueden imaginar que si no ponemos un límite, empezamos a hablar de trabajo enseguida. Momento sagrado. Y de estar en nuestro momento sagrado y llegar a alguien, llamar a alguien que no tocaba porque tenía que llamar más tarde, pero no, pero te llamo ahora porque ahora es que puedo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo ya venía diciendo, advirtiendo serenamente, oye,
sabes que se está pasando esto, ¿no? Vamos a poner cuidado porque estos momentos sagrados son importantes, o sea, hay que cuidar por lo menos los momentos. Sí. Oye, fulanito que nos llama, bueno, ya ahora ya se llama, le dices que no, porque vamos a... Y es nuestro momento sagrado, sí. Y claro, llama otro fulanito que no era el mismo, pero da igual. ¿Y qué pasó? Que el momento sagrado se rompió por tercera vez, y yo soy la de las 3 veces. Yo, bueno, la una vale, la 2, pero la tercera me coge Sekhmet, ¿sabes? Es una cosa impresionante. ¡Guau! Pero es como una cosa que no es una rabia histérica, no, es un enfado sagrado. Y es como, ¡guau! Y cuando vuelve el querido Juan Antonio, y yo me he desayunado sola, etcétera. Bueno, entonces fue como un discurso, pero es que era genial, o sea, me hubiera gustado grabarme. Un discurso, pero pulcro, ¿eh? Inmediatamente tienes razón, vamos a hacer esto, voy a poner en modo avión cada vez que vayamos a TAC. Se acabó ese problema, se acabó, no más. ¿Sí? Yo solo me pongo así, me doy cuenta, yo solo me pongo así cuando el cuidado de la vida está entorpecido. O sea, cuando son cosas que son sagradas, que son importantes, que son necesarias, y que además se están interrumpiendo por cosas que no lo son. Porque ese señor daba lo mismo que hablara 10 minutos antes, 10 minutos después. ¿Sí me entiendes? No era el Papa que venía aquí no. Era, ¿sabes? Entonces, identificar qué es lo importante es la tarea que tenemos que hacer cuando vamos abajo, cuando descendemos. ¿Qué es lo esencial, lo importante para mí? Y esa tarea, señoritas y señoras, hay que tenerla al día. Hay que tenerla al día. Porque lamentablemente estamos condicionadas para no hacer caso a eso. Entonces la ira, en lugar de ser ira sagrada, se convierte en una ira que nos enferma. La ira es sagrada cuando sale limpiamente para colocar una información y poner orden, no para humillar, no para maltratar, no para... Es una ira que pone orden, dice lo que necesita y dice lo que quiere. Ya está. ¿Qué quiere y qué necesita? He podido llegar al final. Y en time. Bueno, me he pasado 7 minutos. Bueno, chicas. Una respiración se merece esto. Una respiración.